Hermanos, hoy vamos a ver un relato muy interesante que tomamos del libro de San Marcos, capítulos 5, versículos del 1 al 20. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como decíamos al principio, este es un relato muy interesante, porque tenemos a un hombre muy fuerte físicamente, pero mentalmente dominado por Satanás. Y lo más interesante es que cuando ve que Jesús se va acercando, lo primero que hace es corre y se arrodilla ante él, declarándolo como Hijo del Dios Altísimo. Y la otra cosa es: ¿y qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y nos aclara el evangelista que es porque Jesús le había ordenado antes a los demonios que lo abandonasen. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Número uno, tiene misericordia de este hombre que está dominado por el diablo. Y número dos, se compadece de él y le echa fuera a los demonios. Ahora, cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?, no es porque Jesús no supiera cómo se llamaba ese señor. Él lo sabe todo. Sino lo que pasa es que él quería dejar constancia ante sus seguidores de cómo y por cuántos diablos, vamos a ponerlo de esta manera, estaba dominado ese hombre. Y lo interesante es el daño que él mismo se hacía. Dice que andaba gritando por todos lados y hiriéndose con piedras que encontraba en el camino. Ahora, dice que vivía en los sepulcros. Los sepulcros de esa región y de aquel tiempo eran cavidades que se formaban o que formaba la gente en las rocas alrededor, y ahí metían a los cadáveres, o también lo utilizaban muchos para vivir, lo que ahora llamaríamos los homeless, los que no tienen dónde vivir. Pero este señor era tan fuerte que, según el relato, ni las cadenas, ni los grillos, ni nada con que lo sujetasen lo podían dominar, porque dice que rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos.
Y nada más piensen ahora los que utiliza la policía, que no son muy diferentes. Imagínate que tú puedas tener la fuerza de hacerlos pedazos. Piensa. Ahora, lo más interesante es que este hombre es físicamente muy fuerte, pero mentalmente dominado por Satanás. Y eso es lo que pasa, según nos lo aclara San Pablo más adelante en el libro de los Romanos, que o somos siervos de Dios o somos esclavos de Satanás. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es aquel ser, aquel individuo que no tiene la facultad ni siquiera sobre su cuerpo. Lo vemos en las prisiones. Los presos tienen que pedir permiso para ir al baño. Y si el guardia no les da el permiso, no pueden ir. Tienen que hacer lo que el que los domina les permite hacer. Y en este caso, lo que el que dominaba o los que dominaban a este hombre, que eran una legión. Ahora, ¿por qué utilizan la palabra legión? Porque era un lenguaje muy común en esos tiempos. Era la unidad de mando de las Fuerzas Armadas romanas. Una legión era aproximadamente unos 5,000 a 6,000 soldados. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Los que están adentro del enfermo le dicen legión porque somos muchos. Ahora, es interesante cómo esa legión, que son los seguidores de Satanás, reconocen a Jesús como Hijo del Dios Altísimo, lo cual no sucede con sus hermanos judíos. Ellos nunca lo reconocieron como que venía del cielo. Algunos pocos sí lo hicieron y se unieron al movimiento que se llamó en aquel tiempo los seguidores del camino. ¿Sí? Ahora, le permitían hacer cosas que ellos querían que hiciera, molestar a los que andaban por ahí y herirse su propio cuerpo. Y esto me recuerda mucho los problemas con los vicios. Los vicios, ¿qué es lo que producen en el individuo que los practica o que convive con ellos? Que se lastime su propio cuerpo y que no se dé cuenta y que lo siga haciendo y lo siga haciendo. Hasta que llega alguien y lo somete a un tratamiento y en muchos casos, más no en todos, este individuo recupera el uso de su razón. Pero aquí Jesús lo que hace es, ve a ese individuo que andaba desnudo, voy a ponerlo en esas palabras, que no tenía con qué vestirse o que no quería vestirse, y lo cura física y espiritualmente, mentalmente, lo libera del dominio que tenía Satanás sobre él. Y lo primero que este hombre hace es, quiere seguir a Jesús donde él vaya. Pero una cosa interesante es, Jesús le dice, no me sigas. Vete allá a tus familiares, a tus amigos y cuéntale las cosas que Jesús ha hecho, que Dios ha hecho contigo. Y obviamente ahora este señor anda bien vestido, según el relato, y anda hablando normalmente y conviviendo y compartiendo con los que lo rodeaban. Y esto es algo que nosotros deberíamos hacer. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos cambia. Dejamos de hacer las cosas que no son correctas y que antes disfrutábamos haciéndolas, pero que sabíamos que nos causaban daño, como por ejemplo el alcoholismo, las drogas, todo lo que ustedes quieran poner. No voy a dar una lista porque sería inmensa, pero todos esos vicios que nos atraen no son dados por Dios, aunque para nosotros, según nuestra manera de verlo o según nuestra manera de sentirlo, sean una satisfacción. Lo vemos con la marihuana. Algunos descubren la parte medicinal, pero la mayoría no lo hace por la parte medicinal, sino por el placer que causa. Los que pasamos por el alcoholismo también tenemos lo mismo, recordamos lo sabroso que eran esas bebidas, aun cuando también éramos conscientes del daño que al día siguiente tendríamos que sufrir. Pero Dios, que es misericordioso, así como curó a ese pobre hombre que andaba dando gritos entre las rocas y los sepulcros, y que se andaba raspando la carne con las piedras, tiene misericordia de él y lo cura. Ahora,
¿Cómo podemos nosotros aplicar todo esto a nuestra vida? Lo primero que debemos de hacer es reconocer que no andamos por el camino correcto, que andamos haciendo cosas que nos lastiman a nosotros o que lastiman a nuestros cercanos, o inclusive a los que pasan cerca de nosotros nada más, aunque no sean nuestros amigos, nuestros familiares. Y lo primero que debemos de hacer es, como este Señor, ir hacia Jesús, arrodillarnos ante Él, física o mentalmente, y pedirle que Él sea el que venga a nuestra vida y nos cure. Porque nosotros, por muy fuertes físicamente que nos veamos, mentalmente, espiritualmente, somos muy débiles y somos esclavos de Satanás. Así es que, mis amados hermanos, el próximo paso que debemos de dar es, cuando ya Cristo ha venido a nuestro corazón, nos ha liberado de esa esclavitud, compartir con los que nos rodean, con los demás, con los que nos encontramos a cada paso en el camino, por la banqueta, por donde vayamos, compartir. Ay, oye, yo te conozco a ti. Sí. ¿Te acuerdas que nos veíamos muy seguido en la cantina fulana de tal o en tal lugarcito donde vendían lo que para nosotros es muy sabroso? Pues mira, Cristo me ha transformado y mírame ahora. Ya no ando con aquellas ropas que se me caían a pedazos, sino que ahora el Señor me ha dado la sanidad espiritual, la sanidad mental y también la sanidad física. Y entonces, mis amados hermanos, compartamos todo, pero no lo hagamos para presumir de lo que era y lo que ahora somos. Hagámoslo en agradecimiento y reconocimiento a Dios que nos ha liberado de esa esclavitud espiritual o mental a la que nos tenía sometido Satanás. Y ahora somos sus hijos, porque somos hijos del Padre. Recordemos que la oración que nos enseñó Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces, mis amados hermanos, eso es lo que debemos de hacer con todos los que nos encuentren. Contar lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con ese pensamiento reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes y sus familias donde quiera que se encuentren. Amén.